que se conectan. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado, gracias por la No, por invitación. favor. Encantado, encantado de poder conversar contigo. Decía que me puse lentes no para parecer intelectual, sino para, para leer los comentarios de las personas también y poder interactuar. ¿Cómo estás tú, Agustín, allá en España? Bueno, dentro de todo bien porque al menos estoy con salud, pero con una situación que uno no sabe muy bien hacia dónde va. Cualquier tipo de plan que uno puede haber tenido en algún momento se hace añicos frente a no saber realmente ni lo que está pasando realmente. Igual que todo el mundo, estoy igual que todo el mundo, dentro de los que nos contamos como por ahora sanos, ¿no? Los que la están pasando mal en todo caso son aquellos que están enfermos, sin lugar a dudas, Eso o es los que han perdido importante. seres. Sí, 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 no, sin sin duda. dudas. Hay muchísimos temas que me gustaría tocar contigo. Sé que el tiempo apremia porque en medio de todo esto estás con mucho trabajo, con muchas entrevistas, Sí. con muchas actividades, así que vamos a aprovechar el tiempo. Pero antes de empezar a hablar por ahí de lo más, en cierta forma, terrible que puede estar pasando, me gustaría que la gente también, porque me han hecho algunas preguntas puntuales, conozca un poquito de ti. Sí. Agustín, tú eres cordobés. ¿Estás en pareja? ¿Con quién estás ahí en España? Vamos a No, no, arrancar por no. lo más divertido. Sí, sí. Mira, yo sobre cosas privadas generalmente trato de no hablar para que no se mezclen las cosas, pero yo en España estoy solo. Vivo Estás solo, así solo. que estoy imagínate, acá la cuarentena empezó el día 13, sí, creo que el 13 de marzo. De Sí, modo arrancó un que poquito antes, ¿no? Que tengo nosotros. casi 10, creo que más de 10 días de encierro extra de lo que se tiene, por ejemplo, en Argentina. De modo que, bueno, estando solo, aparte, encerrado y solo, es todavía más alienante, ¿no? Es más alienante. De alguna forma Claro. estoy en diálogo con todos los libros que tengo que estar leyendo constantemente para distintos trabajos, así que eso de alguna forma me salva, pero no tener una interacción real con una persona más que a través de un celular o a Sí. través de una laptop, no tener una interacción real y por supuesto que no cuenta como interacción aquella que se da entre uno y el cajero del mini mercado, por ejemplo. No tener un contacto real con alguien desde hace 40 días es Wow. bastante alienante, ¿eh? Y encima acá yo pienso que esto va a seguir por lo menos hasta el 10 de mayo, por lo menos. Así que me tengo Bien. que Oye, alistar para 20 días más, así. ¿Sí? increíble. No, y venía de eso de que tú vienes con un montón de conferencias, viajando por el mundo, contacto directo con tantas personas. Dentro de lo malo, yo pienso que quizá te ha servido a ti bajar un poquito el nivel también, obviamente para encontrarte con los libros, con lo que estás escribiendo, pero esa exposición que tenías también, ¿no? ¿Te sirvió? Bueno, yo había bajado bastante el ritmo ya desde octubre, porque yo vine a España a hacer un máster en filosofía y eso me obligó a cortar con las giras que efectivamente eran extenuantes. Yo el año pasado tomé, para que te des una idea, un promedio de 4 aviones por semana. Prácticamente no dormí en mi cama, sino que Sí, viví en hoteles. De una ciudad a otra, uno ya perdía la noción del tiempo entre los distintos usos horarios y perdías la noción incluso a veces de dónde estabas. Yo no me olvido tal que me cual. ha pasado mucho, por ejemplo, no sé, estar en Chile y decir, bueno, Perú tal o cual cosa, como si estuviese en Lima, por ejemplo, o Claro, claro. estar, no sé, en Ecuador y decir algo sobre México, ya teniendo la sensación de que sigo en México, pero no, había estado hacía 4 días en México, pero todavía acarreaba esa sensación. Entonces Sí, 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 sí. era un poco hastiante y necesitaba frenar un poco, entonces para eso me vino bien, digamos, estar aquí en España. Ahora, curiosamente, estos últimos días, desde que apareció lo del coronavirus y toda la situación actual, te diría que ese corte radical que yo había hecho para focalizarme en todos los estudios que estoy haciendo, de alguna forma menguó a partir de todas las Sí. exposiciones extra que no estaban en la agenda, como las entrevistas, las videollamadas y todo ese tipo de cosas que uno tiene que atender, obviamente.
Claro, porque ahora la gente piensa que uno está sin hacer nada, pero lo que nos dedicamos, en el caso tuyo, un pensador, conferencista, escritor y los comunicadores, igual estamos trabajando y te han solicitado un montón de cosas. Bueno, ya que estás, te dicen, ¿no? Bueno, un vivo, una entrevista, una llamada y bueno, en cierta forma. Pero bueno, vamos a cambiar de, no sé si quieres acotar algo sobre eso. No, 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 adelante, adelante, por favor. No, hay un artículo muy interesante que salió hoy en el Washington Post, creo que fue, donde no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, donde un importante editorialista está diciendo como que ahora los países se van a dar cuenta del peligro que fue tomarle dinero a China o algo así. No sé si lo pudiste leer o ahondar Mira, sobre esto. no entré directamente a ese artículo, sino que Uh vi -huh. que un portal argentino muy importante que se llama Infobae habló Sí, sobre ese artículo, de modo que no tengo una lectura directa del artículo, sino un artículo sobre el artículo. Yo creo que, exacto. yo creo que de alguna forma esto es un punto de inflexión geopolítico, es decir, acá hay un punto de inflexión de las relaciones de todo el mundo respecto de China, que parecen empezar a dar vuelta a una balanza que en un momento potencia mundial en cuanto a la capacidad en el intercambio económico y la producción de ciertos objetos que han inundado obviamente todos nuestros países y ya eso desde hace rato, sino además culturalmente ya China estaba también expandiéndose, militarmente también China estaba expandiéndose. Por ejemplo, hay una base en la Argentina, y esto ya se sabe desde hace muchos años. Eh, Sí, y yo creo que esto puede significar un corte importante, un parate, digamos, a esta expansión china hacia Occidente. Yo espero que sea así, no solamente porque la cultura china me parece una cosa espantosa, sino porque políticamente el modelo chino es una cosa todavía más espantosa. Entonces, de alguna forma, sí me inquieta ver que, no obstante, al mismo tiempo que parecen empezar a encenderse ciertas alarmas respecto de lo que es China, sí, al sí. mismo tiempo, sin embargo, políticamente estamos tomando distintas técnicas de poder típicamente chinas. Entonces, hay una tensión en este momento entre ese dedo acusador que apunta correctamente, a mi juicio, hacia China, pero al mismo tiempo los gobiernos occidentales parecen estar implementando técnicas de poder típicamente chinas. La vigilancia, eh, Sí. este tema de meterse en las redes sociales, saber qué está haciendo y qué está pensando y qué dice cada uno de los ciudadanos, un control exhaustivo sobre la vida de cada uno de nosotros al nivel más íntimo. Ese tipo de medidas los chinos están acostumbrados porque toda su vida han tenido ese tipo de Claro, régimen, sí, sí, pero nosotros en Occidente ciertamente no. Y mi miedo es que empecemos a legitimar de alguna forma una política típicamente china al mismo tiempo que señalamos de que el problema vino desde allá, ¿no? Entonces estamos claro, claro. en una situación rara, digamos, ¿no? Y en cierta forma también como que uno ve que algunos países, primero que empezaron a decir, bueno, evidentemente salió de allá, hay información que se ocultó, y ahora hay como una especie de pedido de disculpa general o consciente o inconsciente hacia China por parte de los países, como diciendo, bueno, no es un virus chino, no es verdad que le hayan ocultado información. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, en asuntos políticos las palabras son todo. Uh -huh. Yo esperaría, sí, que se refuerce un relato capaz de adjudicar a China la responsabilidad que le cabe, y una manera de adjudicar con las palabras esa responsabilidad de forma casi, digamos, digamos, inevitable sería hablar del virus chino, ¿no? Esto es lo que hizo Donald Trump. Ok, sí, Hablar sí, del el virus chino es recordarnos cada vez que nos referimos a la pandemia de dónde viene la pandemia. que ellos son los Y esto, culpables en cierta forma. en efecto, sí, y yo te diría, por lo menos, yo te diría con datos en las manos,
por lo menos Sí, a un 86% son culpables. Al día de hoy, con los datos que se tiene, la cifra es por sí, lo menos 86%. ¿Por qué digo 86%? Bueno, porque ya hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Southampton, donde se estima que la pandemia hubiera sido 86% menor de no haber mediado la censura de los médicos y científicos chinos que quisieron alertar a tiempo al mundo de lo que estaba pasando allí, ¿no? O sea, claro, sí, sí. todo lo que estaban viendo, esta gente quiso hablar, quiso alertar al mundo, no se lo, digamos, China impidió con el uso de la violencia estatal que esta gente pudiera hablar y según estos estudios de la Universidad de Southampton, si hubieran podido dar a conocer esa información cuando apenas Sí. inició todo esto, los daños hubiesen sido un 86% menores. Ahora, hay que también tener en cuenta otra cuestión que yo creo que es el enigma número uno hoy, por lo menos, Ujú. si es que el virus es un virus espontáneo o es un virus O artificial, ¿no? creado, que es otra O teoría, creado. ¿no? Que también está rondando. Eh, Que está rondando ya en los medios más importantes, es decir, se ve que hay por otra parte un sustento importante. De hecho, tengo entendido que el paciente cero era un ex empleado del laboratorio que estaba experimentando con este tipo de virus, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos indicios en este momento que indicarían que existen altas probabilidades de que el virus no sea una cuestión espontánea, natural, sino artificial, algo creado. ¿Con qué objeto? Bueno, eso ya sería otro problema más. ¿Con un objeto bélico o con un objeto de sí, otro tipo? Eso ya experimental, todavía, claro. exactamente, eso ya todavía sería más difícil de especificar. Pero de cualquier forma, las responsabilidades internacionales en China existen, son, yo te diría, muy significativas y una forma de indicar estas responsabilidades de forma inequívoca a partir del propio lenguaje es hablando del virus chino. A mí me parece completamente Evidentemente. legítimo, no solamente por dónde viene, porque cuando Donald Trump se defiende, cuando le dicen que esto es racismo, yo no entiendo qué tiene que ver con el racismo, cuando el racismo en todo caso implica una consideración biológica tendiente a inferiorizar a otra persona de acuerdo a ciertos rasgos que tienen que ver con la categoría de la raza, y acá nadie está Claro, alegando, por ejemplo, que los chinos por su raza nos expandieron contagian un el, tipo de claro. virus. Bueno, y la gripe Acá española, o sea, exactamente, exactamente. la Y historia está acá llena de aparte eso. Aparte, acá en todo caso el argumento es otro. El argumento de Trump es el virus es un virus chino porque viene de China. Bueno, es un argumento Ujú. válido, pero más válido me parece todavía que es el virus chino porque el gobierno chino tiene una responsabilidad internacional en este virus. No solamente porque venga geográficamente, es decir, el Sí, sí, criterio de por qué esto es un virus chino no tendría que ser un criterio meramente geográfico, sino sobre todo político. Es un virus chino tal porque cual. hay una responsabilidad política internacional del gobierno chino en cuanto a la pandemia que actualmente estamos viviendo. Sí, a ver, esto no es racismo, esto en todo caso es usar el lenguaje políticamente para señalar lo que es precisamente una responsabilidad de tipo política gubernamental que atañe a un Estado como el chino, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá, digo, al mismo tiempo saltan todos los medios de masas, todos los medios de Sí. prensa y toda la corrección política, alegando que esto es una cuestión muy peligrosa, esto es racismo, entonces quien diga el virus chino seguramente es un mini Hitler en potencia que está pensando en crear campos de concentración para retener ahí a todos los chinos. Esto es una estupidez total. Esto es una expresión Sí, meramente política que no tiene nada que ver con la raza, no tiene nada que ver con el color, no tiene nada que ver con lo biológico, sino estrictamente con las relaciones políticas internacionales. tal cual. Y hablando de esto, ¿no? Se dice también que si el virus más o menos estaba desde final de octubre, algunas teorías dicen, noviembre específicamente, ¿por qué tú piensas que la Organización Mundial de la Salud, otra entidad sumamente cuestionada, tardó tanto tiempo en reconocer el impacto que iba a tener la enfermedad, luego declararla como pandemia e incluso yo creo que en algunos momentos, si mal no recuerdo, minimizó lo que estaba pasando? Sí, minimizó y están los screenshots todavía. No sé si las publicaciones seguirán o ya las habrán dado de baja, pero
a través de las cuentas oficiales, por ejemplo, de Twitter, la Ujú. Organización Mundial de la Salud minimizó lo que estaba pasando, respaldó además en todo momento las políticas chinas y los números chinos, Sí. cuestionados por cualquiera que tenga dos dedos de frente, se da cuenta que esos números Ujú. chinos son una parodia total, son una falacia total. Bueno, pero la OMS respalda a China, bueno, porque entre los grandes financistas de la OMS está China, por ejemplo. Y Claro. si uno ve, por ejemplo, algunas cosas que llaman ahora la atención, sobre todo, se va a encontrar con que, por ejemplo, la OMS recientemente aceptó la medicina tradicional china, que sin embargo no cumplimenta los estrictos métodos científicos. Digo, a ver, vamos Claro. a darle a entender un poco mejor esto a la gente. La OMS se supone que es una organización internacional integrada fundamentalmente por científicos dedicados a los asuntos de la Científico, salud. claro. Claro. La OMS tiene un poder enorme. ¿Por qué razón? Porque la OMS, de alguna forma, tiene el poder de especificar qué tipo de químico, qué tipo de tratamiento médico es Ujú. legítimo, científicamente hablando, para tratar Claro, distintas claro. enfermedades. Entonces, cuando la Nada OMS experimental, dice, o sea, tiene que estar probado. claro, ¿por qué tiene que estar probado? Porque se rige por un método científico. Cuando la OMS Tal cual. dice, este medicamento es válido, allí, de alguna forma, en todos los estados, se habilita la venta de ese medicamento. Digo, hay una Claro. dependencia que también hace a la cuestión económica, que es que la OMS está interconectada con los mercados, digamos, que producen este tipos de químicos, de medicamentos, de, bueno, ¿no? Entonces, tiene un poder que no solamente es científico, sino que es financiero de alguna forma en el sentido de que al habilitar ciertos medicamentos, habilita distintos mercados, ¿ok? Tal Entonces, cual. hace muy poco, la OMS habilitó la medicina tradicional china que no cumplimenta las exigencias de los métodos científicos, o sea, no hay una correlación en cuanto a la experimentación y casos comprobables y todo este tipo Sí, de sí. cuestiones propias de las formas serias de hacer ciencia. Eh, y sin embargo, la OMS dice, sí, esta es una forma válida de curar a la gente, la medicina tradicional china. De inmediato, China tuvo digamos, una renta de más de 50.000 millones de dólares porque África empezó a comprar estos medicamentos que no sirven para nada. Y no es África para menos, empezó, obviamente. y Si está claro, claro, claro. recomendada por esa. De hecho, cuando se le cuestionó a la OMS por qué razón había habilitado este tipo de, Ujú. digamos, cuestiones tan anticientíficas, lo que se dijo fue, bueno, porque hay sitios como, por ejemplo, distintos países de África que no tienen la capacidad financiera para costear la medicina real, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, ya Pero que no tienen esa con ese plata, criterio, claro, es como que yo diga, bueno, a ver, yo no tengo dinero para ponerle gasolina a mi automóvil. Bueno, el agua sale ujú, mucho más barata, entonces la voy a llenar con agua. Bueno, el automóvil no va a andar, metámosle agua, tal cual, no va a tal andar. cual. Y sin embargo, No, este es el tipo de increíble. excusa, este es el tipo de excusa que dio la OMS. A lo que voy con esto es por qué la OMS protege a China. Y bueno, entre otras Ujú. cosas, las razones hay que buscarla en qué y cuánta plata se pone en la OMS por parte de China. Y sobre todo a partir Tal de cual. ahora que los Estados Unidos han retirado su apoyo económico y ese... Que le, que le dijeron No, loco a Trump por eso y mira, exacto, exacta. Bueno, y de hecho Trump, por ejemplo, no siguió las recomendaciones chinas, perdón, de la OMS, que es más o menos lo de la mismo, mesa. y por ejemplo cerró los vuelos que venían desde China mucho antes cuando la OMS decía que no hacía falta cerrar las fronteras, que no había ningún tipo de Ujú. problemas, etcétera. Entonces, yo lo que te diría es, ahora Estados Unidos saca su financiamiento de la OMS, pero esa Sí, falta no va a configurar un vacío, sino que yo creo que ese
esa pérdida que va a tener la Ujú. OMS la va a cubrir China para poder La va a seguir sí, 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 influenciando ahí. obviamente. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Trayéndote un poquito acá a Argentina, vienen 202 médicos cubanos hablando de medicina, de ciencia, que lo están esperando supuestamente, ahora lo aclararon, que es para la provincia de Buenos Aires aparentemente, que bueno, que no, el presidente Fernández no directamente es que lo está apoyando, sino la otra línea del gobierno. ¿Qué te parece a ti esto? Lo de los cubanos, Lo de los médicos cubanos y cómo se está manejando también, te abro más la pregunta, el sistema acá en Argentina. bueno, mira, yo no, a ver, yo creo que tenemos un gobierno de inútiles. A las pruebas, digamos, está sumamente claro. Ginés González García diciendo que no había ninguna manera de que el Papelón. coronavirus llegara a la Argentina, un gobierno que está gastando en pastillas abortivas el mismo día en que ya hay gente con casos de coronavirus en el país, ¿no? Ujú. O sea, digo, estamos con un gobierno de inútiles, sin lugar a dudas. Yo creo que no saben bien qué hacer porque la economía argentina no tiene la espalda necesaria para poder hacer una cuarentena como lo están haciendo. Lo que en Argentina va a venir es un periodo en el cual no se va a poder mantener más a la gente encerrada, el problema va a seguir, además viene el invierno, en el invierno es Sí, cuando el virus más fuerte se hace, a la gente no la vas a poder tener más encerrada porque el país se va a caer a pedazos, vas a estar al borde de una hiperinflación, sino que es ya en una hiperinflación. sí, sí, sí. Tenés un default, no, tenés un Estado que no va a poder pagar los sueldos del sistema público, tenés un sistema privado fundido, tenés empresas de todos los tamaños, te diría, en graves problemas. Va a haber un problema enorme en Argentina. Si la gente no se muere por este virus, yo te puedo asegurar que va a haber mucha gente muerta de hambre. Eso no tengo dudas. Por eso Alberto Fernández dice, cuando Alberto Fernández dice, de una muerte, a ver, una muerte no la podemos recuperar, pero 3 puntos del PBI lo podemos recuperar, yo te diría, bueno, no es tan así. Habría que ver cuántas O los muertes 10 significan. o el 10% de pobres más también, ¿no? Como que Claro, digo, a ver, una, número uno, ¿se puede recuperar 3 puntos del PBI? Número uno, ¿en cuánto tiempo? Número dos. Tercera pregunta, ¿cuántas personas se enfermarán y tendrán graves problemas de salud a causa de caer bajo la línea de sí, sí, pobreza? sí. ¿No? Digo, ¿y cuánta gente se va a morir de hambre? Porque no nos olvidemos, en Argentina, varias centenas de personas mueren de hambre por año, ¿ok? Sí, 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 sí. Digo, muere mucha más gente de hambre por año en Argentina de lo que se espera que muera estos primeros 6 meses por este virus. Con lo Tal cual, cual. ¿cuánta gente más se va a morir de hambre en Argentina a causa del encierro? ¿No? Entonces, todas estas preguntas no están en la arena pública realmente. Toda la gente está con un espíritu bastante malvinizado, digamos, donde, bueno, estamos todos en esta guerra contra el virus y sí te tenés que quedar en tu casa, lo dicen aquellos que tienen recursos como para poder quedarse, digamos, un par de semanas, no mucho más Tal tampoco, cual. porque la gente también creyó de alguna forma que esto iban a ser 10 días, casi como unas vacaciones para ver algunas películas y mirar algunas series, ¿no? Y ahora Ponerse ya al la día con gente se Netflix. empieza a inquietar un poco más. Y voy a lo último, que es lo de los médicos cubanos. Yo no tengo Sí, dudas que son agentes de inteligencia. No te voy a decir sí. todos, pero yo sí, sin lugar a dudas. Esta es la praxis típica que hace Cuba. La praxis política o geopolítica típica de Cuba es a través de la falacia creída por toda la gente a partir de la desinformación masiva de los medios tradicionales de comunicación, la gente ha creído que en Cuba hay un sistema de salud inmejorable, que es una cosa Sí, sí, espectacular, sí. que los médicos son de Eh, primera calidad. Entonces la gente se ha comido este verso, esta mentira, desde hace muchos años ya, con este mismo cuento, y Cuba lo ha aprovechado muy bien. ¿Para qué? Para llevar operadores de inteligencia, agentes de inteligencia, metidos ujú, obviamente entre algunos que sí serán médicos. Ahora, esto ya ujú. se encontró, por ejemplo, en países vecinos como Bolivia, donde se Sí, denunció sí. que entre esos médicos había mucha gente que no eran médicos realmente, sino que eran agentes de inteligencia. O sea, lo que estoy diciendo ahora no lo digo porque se me ocurre, digo porque ya se encontró que es así en un país
Sí, que sí, está pegado al nuestro, ¿ok? Entonces, si han claro. mandado a Bolivia agentes de inteligencia entre esos médicos, ¿por qué no los van a mandar también a Argentina, no? Así que, bueno, Dicen yo que después va a tenía ser difícil muchas, sacarlos, obviamente, perdón. Que bueno, pero después sin va a lugar ser a difícil dudas, sacarlos. pero sin lugar a dudas, como, a ver, en Chile, todos los demás, digamos, todo el caos que ha habido, Ujú. sobre todo a partir del mes de octubre del año pasado, Sí, se debió, y esto no se hizo realmente público como tendría que haberse hecho, por la agitación, por, digamos, por la operación en territorio chileno de operadores políticos que venían de afuera, entre otros países, Cuba, ¿ok? Y esto tal está cual. más que confirmado. Eh, de modo que, insisto, no es que Cuba amorosamente nos manda a sus médicos, no, no, es una forma de Solidariamente, extender influencias políticas, obviamente. tal cual. Yo sé que tienes poquito tiempo, pero me gustaría también, cambiándote de tema, cómo vas con el Sí. tema de tu libro, sé que estabas escribiendo, y cómo sigue tu vida, porque sé que de esta vamos a salir, Agustín. Bueno, mirá, el libro viene bien, es un libro que estoy escribiendo desde el año 2014, no lo he estado escribiendo al 100% desde aquel año, porque incluso en el 2015 lo paré para empezar con el libro negro. Sí, Es un libro un entonces que furor, hay, sí, he estado escribiendo muy a los tumbos, muy a los saltos, ¿no? Es decir, en distintos meses, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad. He reescrito un montón de cosas porque te imaginarás que en 5 años algunas ideas se modifican, algunos autores que uno lee desbancan a otros autores en los cuales uno había puesto más esperanzas y ese tipo de cosas. tal Entonces, si cual. bien yo lo empecé hace 5 años, es un libro escrito de una forma muy asistemática que, sin embargo, espero poder publicar en octubre de este año, pero yo te diría ya a estas alturas me doy cuenta que eso ni siquiera está en función de que yo termine o no termine para septiembre, que es el mes en el cual yo quiero finalizar ya con el libro, septiembre. Por más que yo lo termine o no lo termine, en septiembre ya hay una cuestión que a mí me excede, que es, ¿va a Sí, funcionar el mercado de los libros? Digo, ¿va a estar operando una industria que imprime libros, que distribuye libros? ¿Va a haber librerías abiertas? ¿Van a estar las librerías todavía existiendo como tales? ¿Se van a haber fundido? ¿Qué va a ser el futuro del mercado del libro? No tengo la más pálida idea. Yo sigo escribiéndolo como escribo desde hace mucho tiempo y después veremos qué nos depara, ¿no? Esta de última existencia audiolibro, te grabás, lo lees, lo pones, bueno, podría obviamente ser online. también. Podría ser. Yo soy un amante del libro más que de estas cosas que son. Incluso tampoco me gustan los ebooks, tampoco me gustan. Lo que me Sí, gusta es el libro, tenerlo, la cosa tal cual, real, sí. pero bueno, capaz que me tenga que adecuar a todas estas tecnologías que hablo como si tuviese 80 años, pero la verdad, tener 31 años ya de alguna forma te hace como tener 80 años respecto a ciertas tecnologías que no existían hace más de 5 años, o más de 7 años, como puede ser el tema del ebook, al cual yo nunca me Tal acostumbré, cual. nunca me pude acostumbrar, mucho menos a un audiolibro. Pero bueno, llegado el caso, sí, saldrá el libro seguramente por Amazon como ebook, pero bueno, ya veremos cuando llegue ese mes que será septiembre, a ver en qué estamos, ¿no? Te recomiendo a Danan que te haga el audio. Sí, ¿no? Sí, 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 sería muy bueno. Con distintas A la voces, gente le va como a los super gustar. amigos, ¿no? Estaría Sí, sí. bueno. Ese impacto del Internet también, ya para liberarte, ¿cómo lo has visto? Para mí, pienso, ¿no? Te has beneficiado mucho porque hay un feedback y aunque el medio te ha dado la vuelta, la espalda, el medio tradicional, a ti, en cierta forma, esto te ha abierto un montón de otras puertas. A ver, sí, Internet como fenómeno global fuera de lo que es la pandemia, yo te diría, para mí es un instrumento indispensable. ¿Por qué razón? Porque yo estoy completamente bloqueado de los medios tradicionales. Javi Milei lo llama el cepo mediático, ¿no? Y él dice, bueno, Qué a mí genio. me han tendido un cepo mediático. Yo creo que es bastante cierto, de hecho hay periodistas importantes que me lo han confirmado en voz baja, de que, bueno, hay una suerte de acuerdo tácito, ¿no? En que yo no puedo tener lugar en los medios tradicionales de Argentina. Ahora bien,
Vos te vas a las encuestas de las personas más influyentes de Argentina, la última que salió a principios de año, en enero, de los 100 personajes más influyentes de la Argentina del año pasado, y yo estoy en el Sí, puesto sí. número 34. O sea, estoy por encima de un montón de personas que hacen toda su vida en la televisión. Eso no habla Ujú. bien de mí, eso habla más bien del medio que yo utilizo, que es Internet, que es un medio que tiene la capacidad de vencer con mucha facilidad a los medios tradicionales, que tiene la capacidad de seducir a todo un público que está desencantado con el periodismo tradicional, Tal a cual. un público que puede llegar a aquellos que el periodismo tradicional bloquea, como es mi caso. Entonces, yo le debo muchísimo a Internet. Ahora, hay algo que me preocupa de alguna forma de Internet, que es que Internet, al ser una herramienta, no es ni buena ni mala, sino que está en función de quién la use. Es decir, un martillo, por Claro. ejemplo, puede ser una herramienta muy buena si yo la uso para qué, para colgar un clavo, para clavar un clavo. Ahora, si yo lo uso ese martillo para reventarte la cabeza, bueno, evidentemente no es una buena herramienta. Entonces, como toda Tal herramienta cual. es moralmente y políticamente neutra. Ahora, Internet se puede usar como yo lo he estado usando para saltar la valla que me han tendido los medios tradicionales y poder llegar a la gente, para poder llegar a la gente con un tipo de ideas que no circulan a través de esos mismos medios. Pero Internet también puede ser usado para otras cosas. Por Sí, ejemplo, sí. De hecho, se todo el usa. ciberespionaje está basado Ujú. en toda la información que es infinita y que sin embargo se filtra muy bien con distintos algoritmos a través de lo que es la tecnología de Internet. Entonces, ¿cómo de alguna Sí, sí. forma todos nosotros, y yo me incluyo, hemos configurado de nuestras vidas una especie de mini reality show? Se puede volver en contra nuestra en la medida en que técnicas, y vuelvo al inicio de todo, técnicas asiáticas de poder estatal sean aplicadas y utilicen ese Big Data para conocer nuestra intimidad al grado de, por ejemplo, mandarte la policía a tu casa porque le diste retweet a un tweet que dijo algo en Ujú. contra del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en España, para que te des una idea, el gobierno ya ha avisado que está pensando en reformar el Código Penal para dar hasta 5 años de cárcel a aquellos que manden cierto tipo de información a través de Internet. Ellos le llaman los bulos, que vendrían a ser las Ok. noticias falsas. El problema es, ¿quién Sí. te garantiza que el gobierno es un buen juez de aquello de que es cierto y de aquello que es falso? ¿Desde cuándo el Claro, gobierno claro. es una especie de santo inmaculado que siempre ha dicho la verdad y nada más que la verdad? ¿Desde cuándo el gobierno aparte es omnisciente como para poder juzgar qué es verdad y qué no es verdad? Bueno, entonces, ¿qué se genera esto? Terror. Terror en dar un retweet, Ujú. terror en compartir un video, terror en Sí, sí, sí. expresar una opinión a través de Internet que se pueda considerar agraviante según Una ciertas leyes. autocensura, obviamente. En efecto, una autocensura, eso es, eso es. Entonces, yo te diría, Internet es algo muy bueno según quien lo use. Puede ser algo muy malo si lo utiliza, por ejemplo, un Estado autoritario. Desde luego que puede ser algo muy malo. Así que a Tal tomarlo con cual. pinzas, ¿no? Por supuesto. Bueno, saludar a todas las personas que están ahí conectadas, Agustín, mandándote saludos de Uruguay, Paraguay, de Argentina, bueno, República Dominicana, mi país, donde estuviste, y dejaste algunos amigos y otros no tantos. Más amigos que menos, te diré, ¿eh? Yo sé que sí. Hay mucha mentira respecto de que hubo mucha gente muy enfadada con mi visita. No, eran algunos, eran algunos militantes, gente muy fanatizada con algunas ideologías, pero yo te diré que tu pueblo a mí siempre me ha recibido muy bien, muy bien. Siempre me Sí, he sentido como en casa allí, siempre con gente espectacular, gente muy buena. Este, también gente de la prensa muy buena, ojo, no toda la sí. prensa siempre es mala, gente muy buena y gente no tan buena también, como siempre, pero yo te diría Como en todas que la partes. gente, sí, pero yo diría que uno de los países donde más cómodo me he sentido ha sido en el tuyo, por ejemplo. Con lo cual, Es que allá hay cuando mucha quieren, libertad, sí, mucho sí, respeto sí, también, ¿eh? y aparte, eso mismo, también hay gente bastante respetuosa y hay ánimos de escuchar otras campanas. Entonces, esos ánimos hacen que, bueno, haya mucho interés. Así que yo espero que cuando todo esto pase pueda volver, aparte porque no me vendría nada mal una buena playa como la que ustedes tienen.
Ujú. Tal cual. Bueno, Agustín, te libero porque sé que tienes muchas cosas que hacer. Ha sido un verdadero placer y bueno, la invitación abierta para otra vez volver a conversar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a la gente que está del otro lado y aprovecho para avisarles a los del otro lado que voy a estar haciendo otro vivo a las 10 de la noche de España, que son las 5 de la tarde de Argentina, o sea, más o menos en una hora y media. Te agradezco mucho, Carlos, que me hayas llamado y te mando un No, abrazo por enorme. favor. Gracias a ti, gracias a todos los Hasta que la se próxima. conectaron. Nos encontramos. Chao.